Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 8 en punto de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 14 de julio del año 2017. Como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya el 105.5 de la FM. Gracias también a quienes nos están escuchando en distintas regiones del país. Gracias a un grupo importante de radioemisoras que a esta hora de la mañana transmiten en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias también a otro grupo de emisoras que no tienen la posibilidad de transmitirnos a esta hora, pero que graban el programa y lo transmiten más adelante y nos permiten con eso, por supuesto, llegar también a otros sectores. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet y a quienes a través de las redes sociales opinan sobre las afirmaciones, sobre los dichos, sobre las conversaciones que tenemos aquí en el programa, y a quienes en particular nos están siguiendo a través del Facebook. Iniciamos hace un par de días nuestra transmisión en vivo y en directo a través de esta red social y la verdad que nos ha ido muy bien. Muchísimas gracias por la acogida. La verdad es que es más de lo que yo inicialmente había imaginado y estamos muy agradecidos con ustedes por esa generosidad, esa gentileza de seguirnos por esta vía. Y también les pido, como ya lo vienen haciendo muchas personas, que compartan el programa, que compartan el link, que otras personas se enteren que estamos también en el Facebook, para que puedan seguirnos, si les interesa, por cierto, porque aquí lo que tratamos es de dar opinión y de hablar sobre temas que a usted seguramente día a día le preocupan, que a usted como a nosotros día a día nos confunden y que muchas veces se requiere de mirar o escarbar un poquito más para poder ir a las profundidades de algunos temas que a veces se ven muy en la superficie. Lo que nos interesa es no contribuir a un escenario donde todos imaginan que pensamos exactamente lo mismo cuando hay claras diferencias, así nos toque en muchos momentos nadar a contracorriente. Creo que eso se trata y creo que eso es un asunto que ustedes valoran bastante y por eso es que nos acompañan durante tantos años ya. Muy contentos, la verdad, estamos de que Facebook nos esté yendo bastante bien. Pues bueno, hoy día la noticia, y creo que va a ser la noticia de la semana, creo que va a ser la noticia del año probablemente, se centra la atención como corresponde en lo que ha decidido el juez Richard Concepción Carhuancho el día de ayer en la Sala Penal Nacional, cuando le tocó decidir sobre si es que había que revocarle la comparecencia con restricciones que tenían Ollanta y Nadine Heredia para que pueda tomarse una medida un poco más gravosa, un poco más grave, que es en su extremo la prisión preventiva. Esto a solicitud del fiscal Juárez Atoche. Se discutió ayer, o mejor dicho, se discutió desde antes de ayer, y ayer ya tarde en la noche, a las 8:20 de la mañana, el juez decidió dictaminar o dictar la prisión preventiva para el expresidente de la República, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia, que como ustedes saben fue la primera dama en el gobierno que él lideró. Hoy día todos los medios de comunicación, si usted los revisa, tienen por cierto en su portada, aquí tenemos el diario El Comercio: prisión conyugal, decisión de juez Concepción, ordenó la detención por 18 meses de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Razones: magistrado indicó que la situación de la pareja había agravado y remarcó su conducta obstruccionista. Abogados defensores apelaron. Descargo: antes de ponerse a derecho, Humala escribió en Twitter: esta es la confirmación del abuso del poder al que nosotros haremos frente. Ahora solo estoy describiendo lo que ha sucedido, después voy a dar mi opinión en torno a lo que creo que ha sucedido el día de ayer. A la cárcel, dice Perú 21, y pone una celda, unas rejas, con obviamente Ollanta Humala y Nadine Heredia detrás de ella.
y dice 18 meses de prisión preventiva para Humala Heredia. A la cárcel, dice el diario Perú 21. El diario 1, edición especial, Nadine y Ollanta están en carcelete de Poder Judicial, presos, y ponen la fotografía con los rostros todos desencajados de ambos personajes. Dice, presos Ollanta y Nadine, Toledo pedido, y falta a la AG y Keiko Fujimori, dice el diario 1 el día de hoy. El diario Exitosa, cayeron, dice, y la fotografía es de Ollanta Humala y Nadine Heredia, con una sonrisa, pero obviamente no de algarabía o de contentos, sino de seguramente preocupación, y es una sonrisa casi para tratar de evitar que los vean en su situación real, que creo que es muy difícil. Obviamente cayeron Ollanta Humala, Nadine Heredia, pasarán 18 meses de prisión. Juez Concepción Carhuancho tomó decisión al encontrar peligro de fuga. Es pareja presidencial, pasó la noche en la cárcel de Poder Judicial. Ella pasaría hoy a Santa Mónica y él acompañaría a Fujimori en la Diroes. Juez ordena cárcel para Humala y Nadine, dice la República. Concepción Carhuancho les impone 18 meses. Y el diario Correo dice Ollanta y Nadine a la cárcel, y la fotografía es de ambos, pero no fue una fotografía de ayer, sino cuando estaban todavía en el pleno ejercicio del poder. ¿Cuánto va a durar esta historia en los medios? Pues todo lo que sea necesario para que quede claramente establecido que Nadine Heredia y Ollanta Humala son corruptos, están en la cárcel, y algunos seguramente con eso quieren reescribir la historia del Perú y que nos centremos básicamente en eso, cosa que por cierto no vamos a hacer, a pesar de que consideramos de que este es uno de los casos principales de corrupción y que hay altos niveles, creo yo, de prueba para que en un juicio puedan ellos ser sancionados por este delito. Pero no es lo que ayer se decidió, pero el juez parece que estuvo un poco confundido al respecto, y ahora voy a entrar a dar mi opinión. A ver, las opiniones más generales que se basan en principios. Primero, que todas las decisiones judiciales se tienen que cumplir. Ollanta Humala y Nadine Heredia lo hicieron. Una vez que se enteraron que el juez Concepción Carhuancho ha decidido que tiene que ir a la cárcel por 18 meses, se enrumbaron hacia la Sala Penal Nacional, se presentaron ante el juez y terminaron recluidos en la cárcel del Poder Judicial, y hoy se va a determinar a qué penal van a ir. Creo que el abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el señor Wilfredo Pedraza, ha hecho un pedido que a mí me parece que es razonable. Ha dicho, ojo, cuando se decida qué penal o a qué lugar van a ir para ser recluidos, tiene que considerarse los niveles de seguridad que hay que prever para personajes que han ostentado o han estado en el poder hace poco, no por un privilegio, sino por una cuestión básicamente de seguridad. Pero eso se decidirá el día de hoy, dentro de muy poco seguramente, porque no puede tardar mucho tampoco esa decisión. Entonces las decisiones se tienen que cumplir, y así ha sido. Ahora, este es un hecho sin precedentes. No hay en el Perú la historia, en los años recientes, por cierto, de que se haya dictaminado o dictado una prisión para un ex presidente, y que éste haya estado en el Perú, y que también a su esposa, y que los dos hayan terminado como ellos han terminado. En ese sentido, como hay algunos, como han dicho algunos, es pues esto histórico en el sentido de que no ha pasado antes. Pero también hay que entender que esta es una primera instancia, y que los abogados de Nadine Heredia y Ollanta Humala han apelado a una instancia superior. Ustedes saben que en cualquier país que tiene un Estado de Derecho y donde se busca respetar el debido proceso, y que las personas imputadas de delitos inclusive graves tengan la posibilidad de defenderse, pues prevé una segunda instancia, lo que se llama la pluralidad de instancias, es decir, le dan al procesado la posibilidad de que pueda explicar, después de un fallo negativo en este caso, su situación, y haber una sala de 3 si es que revierte esto, como ha pasado en otros casos también. Eso va a pasar, y debe pasar dentro de poco, porque el caso, creo yo, amerita que el tiempo no se prolongue mucho. Ellos, como digo, irán a un penal, y creo yo, eso en términos generales, en eso estamos de acuerdo, eso se tiene que cumplir, así es el procedimiento, así es la democracia, así son las reglas en la democracia. Ellos están en una situación que tiene que cumplirse, y tiene que cumplirse estrictamente. Ahora, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Y aquí voy a dar mi opinión en torno a lo que ayer escuché
no todo lo que dijo el juez Concepción Carhuancho, pero buena parte de lo que ayer fueron sus argumentos para sustentar esta medida, que es la medida extrema, en tanto no es una sentencia, no es un juicio adelantado, no es que al juez Concepción Carhuancho se le pidió que determine si Nadine Heredia y Ollantumala son corruptos o no y cuántos años deberían darle. No, lo que tenía que resolver el señor Concepción Carhuancho era, señores, estos señores, Nadine Heredia y Ollantumala, están en este momento siendo investigados. Se han portado bien en el proceso, en la investigación, han cumplido con las reglas de conducta que se les había puesto, han roto las restricciones que tenían previstas, han tratado de evitar someterse a la justicia o no. Si la respuesta es no, pues no tenían que haber prisión preventiva, y la respuesta es sí, cosa que así dice que ha sido el señor Concepción Carhuancho y le ha dado la prisión preventiva. Eso es lo que tenía que determinar. Lo que pasa es que todos están confundidos, o mucha gente está confundida, y lo que cree, y con razón y con indignación, porque a nadie le gusta que los que llegan al poder roben, o que los que llegan al poder se comporten mal y traicionen y nos engañen. Entonces uno cree que ese está bien, por ladrones que vayan presos. Pero eso todavía no ha sucedido, porque eso es cuando se desarrolla el juicio oral y se discute si hay prueba suficiente o no para que sean condenados a determinada pena que está prevista en el Código Penal. Ayer se discutía otra cosa. Pero ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Se ha hecho lo que se ha hecho con todos los que, vinculados a este caso llamado Lavallato, han terminado siendo sometidos. Todos los que fueron detenidos han ido a esta discusión sobre prisión preventiva y a todos les han dado lo mismo, es decir, todos los que están en este caso han terminado en la misma situación. Entonces se ha convertido la prisión preventiva, que es un hecho excepcional, es solo cuando no hay otra posibilidad de que una persona colabore con la justicia o que actúe debidamente sometida a la justicia, se le da la prisión preventiva. Pero si hay otras 6 o 7 alternativas para que pueda hacerlo con algunas restricciones, uno tiene que optar siempre por las que vayan a cercenar un derecho fundamental como la libertad. Pero así no lo ha creído el juez Concepción Carhuancho y ha decidido meterlos a la cárcel. Ahora, ¿qué cosa creo yo lo que ha pasado? Y voy a entrar un poquito a revisar lo que ayer escuché. Porque claro, no solo hay indignación en un sector de la población porque cree que Ollanta y Nadine, y con razón probablemente, pues han caído en actos de corrupción. Sobre todo ellos que dijeron que la honestidad hacía la diferencia, sobre todo ellos que hablaron de la gran transformación, sobre todo ellos que dijeron que iban a luchar contra todo aquel que había metido la mano para meterse al bolsillo lo que no era suyo. De hecho, le ganaron a Keiko Fujimori porque su argumento fue: nosotros no vamos a ser como estos corruptos que en los años 90 hicieron lo que ya todos sabemos. Entonces la gente está indignada, está molesta, está mortificada, y yo también, por supuesto, como todos los ciudadanos de bien de este país que quieren que esto no suceda, ¿no es cierto? Pero eso es una cosa, y que creo que el fiscal Juárez Atoche ayer ha exhibido una serie de elementos probatorios que pueden llegar a determinar que ellos sí cometieron el delito. Pero eso apunta a fortalecer uno de los 3 requisitos que se tienen que cumplir todos para que alguien vaya a una prisión preventiva: elementos suficientes de convicción de que ellos han cometido el delito. Hay elementos importantes, significativos, sustantivos, que van más allá de la intuición o la sospecha de que ellos han cometido el delito. Sí, eso creo que está claramente demostrado. El segundo requisito que hay que cumplir para una prisión preventiva es que el delito por el cual van a ser después juzgados tenga más de 4 años, y lavado de activos tiene mucho más. Se cumplía el segundo requisito, pero la discusión era sobre el tercer requisito, si es que ellos estaban en la posibilidad o en el interés o con la intención de fugarse del país o de obstaculizar la justicia, es decir, escondiendo pruebas, en fin, tratando de que no se aclararan los hechos. Y en los 2 primeros creo que hay elementos suficientes. Pero en este tercero, me parece que lo que ha hecho el juez Concepción Carhuancho ha sido realmente un exceso. Me parece que no hay elementos que digan que claramente ellos tienen esa voluntad de escaparse, por una razón que es muy fácil de apreciar. Es decir, Ollantumala y Nadine Heredia, y no lo voy a defender porque antes lo que dije, que yo creo que se han cometido delitos, se quedaron en el país. No pasó con Fujimori el 2000, que se fue a Japón
se escondió cobardemente ahí, quiso ser senador japonés y después vino a Chile en un mal cálculo y lo tuvieron que extraditar. No es lo mismo que ha pasado con Alan García antes, que se fue a Francia a vivir la vida bien y que regresó cuando los delitos habían prescrito y tampoco, digamos, se sometió a la justicia como correspondía. En tercer lugar, tampoco es como Toledo, que se fue a Estados Unidos, tiene una prisión preventiva y hasta ahora no se hacen las gestiones, desde mi punto de vista, de manera diligente, para que pueda traer al país. Entonces, es decir, el único que no se fue, que se quedó y se quedó con su esposa acá después de haber gobernado el país, terminan metiéndolo preso porque dicen que se puede fugar. Todos los otros se fugaron, pero este, como puede fugarse, entonces lo han agarrado ahí y lo han llevado a la prisión preventiva. Pero además de eso, yo creo que hay otro elemento que es muy importante. Cuando se les ha pedido que acudan a las diligencias, a las declaraciones, pues no hay ninguna queja en relación a su comportamiento, al punto que de todos los elementos que ayer plantea el fiscal en torno a que no colaboraron con la justicia, se dice que hay una declaración en la que Ollantumala no fue, y su abogado ha aclarado que llegó tarde, pero que cuando lo volvieron a citar fue como correspondía que vaya. Es decir, no han tenido un mal comportamiento frente a la justicia, y por lo tanto creemos que, o por lo menos yo creo, que estuvieron sometidos y colaborando con la justicia. Pero quisiera irme a los otros argumentos ya más en detalle que ha expuesto o que el juez Concepción Carhuancho ha tenido en cuenta para este tercer elemento. El primero se cumplió, el segundo se cumplió, pero en el tercero yo tengo serias dudas en torno a lo que esto puede haber significado. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que dice el juez Concepción Carhuancho? Lo que dice es, y que ha validado, es que Ollantumala y Nadine Heredia recibieron plata de Venezuela y de Brasil. Clarísimo, eso está más cantado que la I del bingo. Recibieron, hay varios elementos que apuntan en esa dirección. Que este dinero fue usado en 2006 y que para justificar el ingreso de ese dinero hicieron una serie de movimientos y pusieron a personas diciendo que habían aportado al partido y que finalmente no aportaron, y estas han declarado que no aportaron. Hay elementos para decir que efectivamente hicieron todo eso. Además, la Fiscalía planteó, y el juez lo tomó, que OAS y Odebrecht dieron a la campaña del 2012 plata, y que esto lo ha dicho Barata y lo ha dicho Marcelo Odebrecht. Clarísimo. O sea, sí, el primer elemento está ya en ese sentido, creo yo, bastante claro. Después, para justificar los ingresos, simularon esos aportes que digo y, bueno, armaron todo esto que las personas cuyos nombres aparecían como aportantes han desmentido, han dicho que ellos no colaboraron. Ahora, vayamos al peligro de fuga, al tema del desarraigo. Dicen que la mamá de Nadine Heredia, Antonia Alarcón, viajó con sus nietas al extranjero y las dejó allá. Ese es uno de los elementos que dice, lo que buscaba era que, al dejar allá a las hijas de Nadine, y que ya no iban a regresar, pues que Nadine iba con ese pretexto a salir del país y quedarse en Estados Unidos. Y esto, la verdad, es un asunto muy débil, porque además se han presentado los pasajes de las niñas de vuelta y además el colegio ha certificado que se fueron con permiso temporal para regresar al colegio dentro de poco. Pero eso se ha tomado en cuenta también. Ahora se dice que en enero de este año Nadine Heredia otorgó poder a una prima para que pudiera viajar con sus hijas, pero el poder se revocó, pero sin embargo ha sido tomado en cuenta. Y también se ha dicho que Nadine Heredia ha trabado las investigaciones o ha obstaculizado la justicia porque mintió permanentemente. Dijo que las agendas no eran suyas, después dijo que sí, dijo que no le habían pagado tal lugar y después dijo que sí, dijo que no iba a hacer tal cosa y luego dijo que sí. Ya, la pregunta que uno tiene que hacerse, si la prisión preventiva va a resolver ese problema, o es que Nadine, estando en la cárcel, si su vocación es mentir, va a seguir mintiendo. O sea, la cárcel no va a hacer que cambie su manera de proceder frente a la justicia. Pero además, dice el Ministerio Público que la manera como públicamente se ha expresado Nadine Heredia, diciendo que aquí hay un abuso de autoridad, lo que busca simplemente es que victimizarse para pedir asilo político. Y además dice que el trabajo que consiguió en el extranjero fue de favor, porque le dio una persona que era muy cercana a Lula, y Lula era muy cercana a Ollanta y Nadine, y por eso es que de favor le dio. Ahora, eso que contiene elementos, por cierto, que son ciertos, o sea, en el sentido de que tales personas hicieron o dejaron de hacer tal cosa, pues no necesariamente deben llevar al juez, si es que eso no ha sido probado todavía, a creer de que eso es verdad.
o de que eso ha sido necesariamente así. Y él da por válido que eso ha sido así. Y entonces todo esto lo junta y dice, se han querido ir, estos son, quieren evadir la justicia, no colaboran. En el caso de Ollantumala, usan algunos audios que están vinculados a la compra o supuesta compra de testigos en el caso Madre Mía. Y dicen, como Ollantumala en ese caso se comportó mal porque trató de comprar testigos para voltear los testimonios a favor suyo, pues puede tener ese mismo comportamiento en este caso también estando en libertad. Primero que ese caso, hasta donde yo sé, llegó a la Suprema y está cerrado, y no hay otro caso abierto que haya determinado ya que eso sucedió, como dice el juez Carguancho que sucedió. O sea, él está yendo en contra de lo que la propia Corte Suprema... Es decir, aquí hay una serie de cosas que han llevado a el juez a validar lo que dice la Fiscalía sin, creo yo, la verdad, tener un sustento consistente para dar una prisión preventiva. La prisión preventiva es el extremo. Es decir, se fugó 2 veces y claro, tienes que agarrarlo porque se puede fugar una tercera. ¿No es cierto? Ha tenido un comportamiento, nunca ha ido a las audiencias, siempre que la has citado ha dicho, o simplemente no ha informado, cuando ha ido a buscarlo no ha estado en su casa, para de viaje, en fin, todo eso la verdad, no estoy defendiendo a Nadine Ollanta en lo del fondo, pero sí en lo que ha pasado ayer, me parece que el razonamiento ha sido muy exagerado, por no decir, o si lo digo, abusivo también. Pero ya están en esa situación. ¿Qué cosa es lo que va a suceder con ellos? Y puede, lo que digo, no ser muy popular, la verdad, eso no es un asunto que a nosotros, a mí por lo menos, me genera alguna preocupación, porque yo creo que las cosas hay que decirlas con su nombre, porque si así se van a tomar siempre las cosas frente a asuntos tan importantes como la propia libertad, pues no tenemos ningún resguardo y protección constitucional frente a derechos que son fundamentales, como el derecho a no ser detenido, salvo que tengas pues una mandato judicial que se sostenga en una sentencia, ¿no? Y esto me parece que puede terminar perjudicando al propio sistema de justicia. Pero esas son las consideraciones más legales, más de tipo probatorio, más si es que se logró determinar que debían o no a una prisión preventiva. Son las 8:22 de la mañana. ¿Tengo que parar o puedo seguir comentando? Tenemos unos minutos, ¿no, Carlos? Si por favor me permite, porque este hecho realmente es muy complicado, es grave, y me parece que hay que explicarlo bien, porque usted puede hacerse una idea, la que quiera, seguramente la voy a compartir, sobre lo que son Ollantumala y Nadine Heredia, en términos políticos, en términos personales, en términos de cómo terminaron traicionando lo que ofrecieron. Eso sí me parece que vamos a coincidir, pero eso no es lo que se ha juzgado ayer. Ayer el juez Concepción Carguancho, que es un juez de garantías, es un juez de tutela, es un juez que debería determinar si van a prisión o no, porque van a escaparse o no. No entrar a discutir las pruebas, el juez. Ayer parecía que estábamos ya en un juicio. Entonces el fiscal probaba, decía acá el testimonio tal, ha dicho tal, aquí está el documento tal, hicieron tal. Y el juez, clarísimo, además, en una cuestión, la verdad, que no es lo que se prevé en el ordenamiento legal para la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene que ser muy concreta. Pero, en fin, se tomó su tiempo y se metió a revisar una serie de cosas, hacer afirmaciones y a valorar pruebas. Y eso no corresponde a un fiscal de esa instancia y, digamos, encargado justamente de discutir solamente un incidente, y no era el juez de fondo. Pero eso va a ir a una segunda instancia. Pero ¿qué cosa creo yo lo que ha pasado junto a eso? Yo creo que lo que ha pasado es lo siguiente. Hace poco había una crítica que no se ha respondido todavía en torno a la actuación del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, lamentablemente, algunos de los fiscales que están metidos en este tema, están actuando con mucha severidad, con mucho celo, con mucha diligencia, con mucho entusiasmo, con mucho protagonismo, con mucha vocación mediática, en algunos casos. Y en otros casos, la verdad, no solo no están haciendo lo que deben hacer, sino que pueden estar ya encaminándose a encubrir a algunos otros que creo yo deben rendir cuentas también por lo que hasta ahora se conoce hicieron en materia de corrupción y que no están siendo observados. Por eso hay que revisar en las expresiones de quienes han dado su opinión posterior a la prisión preventiva de Nadine Heredia y Ollantumala,
miren ustedes, los abogados, la mayoría, por más que discrepen en muchos temas, han salido más o menos en la lógica de que no debió darse una situación de esa naturaleza. ¿Quiénes son los que han saltado con algarabía, se han entusiasmado, han vitoreado, han dicho que la justicia es maravillosa? Bueno, yo creo los que más bien sobrereaccionan para tratar de dar cuenta de que son los otros los corruptos y que junto a ellos no hay ninguno. Y en ese sentido hay algunas cosas notables que he podido yo apreciar, como por ejemplo lo que ayer escuché decir al señor Mauricio Mulder. Mauricio Mulder, que es del partido aprista, es del ala de Elías Rodríguez, que se ha quedado en el partido y que sus propios colegas, entre ellos Jorge del Castillo, acusan de haber sido promovidos por los Sánchez Paredes, de haberse metido como el lugar a un asunto que no es lo que correspondía. En fin, Mauricio Mulder lo que ha dicho es que lo que ha sucedido ayer le devuelve la fe en la justicia. O sea que ahora los apristas creen en el Poder Judicial. Antes no creían, ahora creen. Digamos, yo creo que ya que hay una nueva dirigencia en el APRA, deberían cambiar de símbolo. Ya no poner una estrella, sino poner un tremendo molusco, ¿no es cierto? Porque afirmar en el APRA que lo que les interesa es que la esperanzadora justicia haga lo que les corresponde, cuando una de las cosas que a la justicia se le critica es que, digamos, más bien está muy manejada por algunos compañeros y que Alan García tiene trato VIP, nunca le pasa nada, que vengan a hablar de que esto es una maravilla, realmente termina siendo una afrenta, desde mi punto de vista, por supuesto. Bueno, en fin, pero ¿qué cosa sucedió? Ayer Gustavo Gorriti escuchó, necesito un par de minutos, por favor, porque esto es bien importante. Agradezco a quienes nos están siguiendo a través de la radio, pero a través de Facebook y a través de internet también. Y aquí termino y después entramos a las entrevistas que tenemos previstas para hoy, pero sí quiero dejar una opinión clara en torno a este tema. Y no vengan con la tontería que decir estas cosas, defiende Humala y que somos Humala. A mí me parece que Humala fue un desastre, fue un mediocre, traicionó toda la expectativa que generó un sector importante de la población, terminó metido en un acto de corrupción. Nadine lo despintó a Ollanta-Humala, su inmadurez política, su inmadurez personal terminó contaminando un gobierno que fue desde mi punto de vista un mal gobierno, y creo que frente a lo que se dice que hicieron en términos de corrupción, es verdad muchas de las cosas que se dicen, y creo que ellos van a ser sancionados por eso. Eso lo tengo clarísimo, ya, así que a mí no me vengan con el rollo ese de que estamos defendiendo Humala. A mí me importa la verdad muy poco Humala y Nadine como personas, porque creo que nunca dieron la talla, ¿de acuerdo? Pero de acá estamos discutiendo de asuntos que se tratan distinto. Una cosa es Humala y Nadine, miren las portadas que le hacen. Imaginemos en algún momento si Keiko Fujimori estaría en la misma situación, así serían los medios, o Alan García, que estuvieron a premio distinto, serían esas las portadas. Vamos a ver si así harían muchos de los periodistas que hoy reclaman y dónde están los garantes y que a ver que se hagan cargo de todo esto. Bueno, Ollanta pues mintió, engañó a mucha gente, y por eso es que políticamente no tiene ni partido ni tiene posibilidades de volver a estar en la política. Y si cometió actos de corrupción, como creo que cometió, va a ir preso. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión acá, si ayer correspondía que lo manden a la cárcel mientras dura la investigación, o que finalmente pueda seguir colaborando con la justicia estando con restricciones. Porque además, si el fiscal Juárez Atoche, que ahora todos levantan en sus virtudes, tiene la suficiente carga probatoria para meterlo preso, pues que acuse y que lo meta preso de verdad, y que no esté pidiendo 18 meses más para seguir investigando. O sea, que tanto tiene que investigar, ya no tiene la cosa clarísima, pero que lo acuse y que lo metan preso. Eso es lo que creo yo debería pasar. ¿Por qué no lo hace? La verdad no sé. Eso, pero sí más o menos imagino por qué ha pasado. Entonces la crítica en los últimos días al Ministerio Público ha sido que con Ollanta-Humala y Nadine, pues es como, digamos, ya pues lapear a un peluche, ¿no es cierto? Más o menos, que sabes que no va a reaccionar. A Toledo lo puedes maldecir, decir lo que quiera, está allá, y cuando venga va a ir preso. Pero sin embargo, y esto es muy importante, a otros no. Y voy a decir por qué no. Gustavo Gorriti ayer, en un excelente artículo en Caretas y en IDL Reporteros, el artículo se llama Odebrecht, Ollanta, Keiko y el APRA. ¿De acuerdo? Entonces, él publica los textos
o las transcripciones de lo que fue el interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba hace ya algunas semanas, y transcribe algunas partes que son muy importantes. Esto fue el 15 de mayo en Curitiba. Escuchen ustedes y lo voy a leer para que o tenemos que ir a una pausa, Carlitos. Vamos a una pausa, regreso para seguir con esta parte, o sigo nomás. Una partecita, ¿no? Voy a regresar en un ratito para contarles qué cosa dijo Marcelo Odebrecht en Curitiba en el interrogatorio que le hicieron 3 fiscales, entre ellos el señor Juárez Atoche, porque hay otros 2 fiscales que hoy día Gilligan dice que son súper viajeros, han hecho 21 viajes a todos lados, pero la verdad yo no veo que los viajes hayan servido para lo que deberían haber servido a estas alturas ya, con otros casos también. Pero en fin, Juárez Atoche fue a entrevistar o a interrogar al señor Marcelo Odebrecht, y después de la pausa les voy a contar qué dijo. Y ahí quisiera que ustedes también saquen su propia conclusión, si esa misma severidad que tiene con otros la tiene o la debería tener con otros personajes. Vamos a una pausa y regresamos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. 8:32 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, soy Gladys Tuesta, tengo el gran honor de estar con ustedes todas las mañanas. Gracias por acompañarnos, por estar ahora en Facebook también, gracias por seguirnos a través de otros medios. Y estaba leyendo el artículo que escribió Gustavo Gorriti ayer en el diario, en Caretas, pero en Ideas Reporteros también, haciendo un resumen de lo que fue el interrogatorio que se le hizo el 15 de mayo a Marcelo Odebrecht, el mandamás de Odebrecht, el dueño de Odebrecht, es Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto? Y hay varias cosas ahí que a un fiscal dirigente como el señor Juárez, a un fiscal tan responsable como el doctor Vela, o tan proactivo como el doctor Peña Cabrera, le hubieran llamado la atención y hubieran dicho: oye, aquí está diciendo cosas Odebrecht y deberían esto significar que se abren investigaciones y que siga esa línea, porque hay otros personajes que parece también recibieron dinero, pero no los he escuchado con ese énfasis a ninguno de los 3 referirse a los otros casos. Claro, al de Humala sí, porque hoy día decir que esto que ha pasado ayer es extraordinario y que la justicia por fin se puso los pantalones, es lo que a uno lo hace ser un excelente periodista, un excelente todo. Pero si fuera otro los personajes, tal vez uno hablaría de por qué siempre el odio contra tal o cual, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa es lo que dijo Marcelo Odebrecht a estos fiscales en Brasil? Le preguntaron ¿cómo y cuándo decidió apoyar la campaña de Ollanta Humala? Marcelo Odebrecht contesta: no creo que sea en el 2006, hasta el 2000, en la primera elección, no creo que hayamos tenido contacto con Ollanta Humala. La impresión que tengo es que nunca tuve contacto con él hasta el 2011, y creo que nuestro personal de Perú no tuvo contacto con él. Eso dice Marcelo Odebrecht. ¿Por qué digo esto? Porque el 2011, si no me equivoco, ya en la segunda vuelta, no estoy tan seguro, pero creo que fue al final de la primera vuelta o segunda vuelta, el ministro Palocci, o sea, el ministro de Lula, de aquí de Brasil, me hizo un pedido para que apoyáramos, que nosotros le diéramos $3 millones para apoyar la campaña del señor Ollanta Humala en el Perú. Eso dice Marcelo Odebrecht, que un ministro de Lula le pidió que le dieran plata, o una persona muy cercana al partido de Lula, que le diera plata para darle a Ollanta Humala. Perfecto. Entonces los fiscales, el fiscal Juárez Atoche, a través del procurador de Brasil, le dice: ¿de qué cuenta salió el dinero que le pidió el ministro Palocci? Dice Marcelo Odebrecht: ese monto que yo enviaría a Ollanta Humala sería descontado de un monto que yo había fijado para ellos, para apoyar al PT en general.
el pedido fue justificado en esa época por una cuestión geopolítica, es decir, una proximidad ideológica entre el presidente Lula y el presidente Ollanta Humala. Entonces le pidieron a Odebrecht, a través de la plata del Partido de Trabajadores, de la coima por supuesto, para que se lo manden a alguien que ideológicamente era muy cercano a ellos. Perfecto, eso dice Marcelo Odebrecht. ¿Cómo reaccionó? Escuchen ustedes, aquí tienen que prestar atención. ¿Cómo reaccionó Jorge Barata ante la orden de Odebrecht? Dice, llamé directamente, dice Marcelo Odebrecht, a Jorge Barata y le dije, mira Barata, la gente aquí en Brasil del PT me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala con $3 millones. Y cuando digo que creo que hasta ese momento mi personal no tenía relación con Ollanta Humala, es porque la reacción de Barata cuando le hice ese pedido fue la de sentirse incómodo, porque en esa época, dice Marcelo Odebrecht, la percepción de que los empresarios tenían en relación a Ollanta Humala era todavía muy mala, y él creía que podría tener problemas si salía a la luz que él estaba apoyando a la campaña de Ollanta Humala. Entonces, claro, Barata reacciona, le dice, oye, no, pero Humala acá es mal visto, todo lo ven mal, ¿cómo le vamos a dar plata y después se entera que le damos plata, quedamos mal? Pero ¿qué? Le preguntan ahí los fiscales, ¿no? ¿Cómo se zanjó el asunto? Y Odebrecht dice, le sugerí, mira Barata, ve bien eso, ese es un pedido que estoy recibiendo de Brasil, independientemente a tu interés ahí o no, es un pedido que estoy recibiendo del Brasil para apoyar, es una relación que yo tengo aquí en Brasil y no tiene nada que ver con el Perú. Entonces Barata no quería, y Odebrecht le dice, dale plata a Ollanta Humala, dale 3 millones, punto. Y Barata se los da, claro. ¿Qué le recomendó Odebrecht a Barata? Le pregunta. Incluso en aquella época, dice Marcelo Odebrecht, hasta le sugerí, mira, si tienes, escuchen esto, acá viene la pera en dulce. A ver, dice, incluso en aquella época hasta le sugerí, Marcelo Odebrecht a Barata, ¿no? Mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso en esa época, dice Odebrecht, él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori. Y le dije, mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más. O sea, si Keiko iba adelante y podía ganar, lo que le dice Odebrecht a Barata es, si tienes miedo que pueda haber represalia, a ella apóyala más. Es decir, si la estás apoyando, dale más, para que pueda hacer una campaña pues más exitosa. Incluso, dice Odebrecht, hice una anotación en aquella época. Mira, apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo porque es un pedido del gobierno brasileño. Es decir, apóyala más. Y Marcelo Odebrecht dice, hice una anotación inclusive sobre eso, que es la anotación que publicó Gustavo Gorriti hace unos pocos días, donde aparece efectivamente Keiko más 500. ¿Ah? Pero sin embargo, el superdiligente fiscal Juárez Atoche, que digamos ayer ha dado cuenta de que cuando quieres un buen fiscal, aquí no preguntó. Le hubiera preguntado, entonces, ¿ustedes le daban a varios candidatos o solo le dieron a Ollanta Humala? Y él hubiera explicado, pero no le preguntaron nada. Pero le preguntaron ahí, ¿cómo se llevaron a cabo los aportes de campaña? No sabía decir cómo es que se realizó ese apoyo, el de Keiko, ni de qué modo, cómo fue contabilizado o no contabilizado en el Perú. Eso solo Barata puede decir cómo fue. Sobre el apoyo a otros candidatos en la elección de 2011, en todo país en que actuábamos de una manera más fuerte. Nosotros éramos de algún modo, éramos llamados y había una expectativa de que apoyáramos. Era un hábito que apoyáramos a los principales candidatos. El modo en que se realizó ese apoyo, no sé decirlo. Creo que si no hubiese habido ese pedido del PT de acercamiento, creo que mi director de allá no se habría acercado a Humala. Pero con seguridad, estoy seguro de que hubo apoyo a los otros candidatos. ¿Quiénes eran los otros candidatos del 2011? Víctor, Carlito, hazme recordar, el 2011, ¿quién iba primero? Keiko, PPK, ¿no? Toledo, y Humala era cuarto, quinto. Entonces cuando dice que Barata no le quería dar plata a Humala, pero sin duda a los que iban primero sí le daban, como acaba de probarse en Colombia, por ejemplo, que dieron a Santos y a su principal rival en las últimas procesos electoral, pues acá también parece que sirvieron la misma metodología.
No, dice, en realidad no puedo decir cuánto fue, para quién fue, pero digo que con seguridad, dice Odebrecht, sí apoyamos a los principales candidatos en todas las elecciones y con toda seguridad, a pesar de que no puedo decirle a usted un número y todo, con seguridad apoyamos en esas elecciones de 2011, debemos haber apoyado a Keiko, probablemente al candidato del partido de Alan García también, y como era costumbre, apoyamos a los principales candidatos. Eso dice Marcelo Odebrecht. Y eso lo escucharon el señor Juárez Atoche, el señor Vela Barba y el señor Peña Cabrera, porque ellos estuvieron ahí. Estuvieron los abogados de Ollanta y de Nadine también. Y lo escucharon. No le preguntaron nada. Pese a que el procurador dijo, alguna pregunta, ellos no preguntaron. ¿Hay alguna investigación a Keiko Fujimori por esto en la fiscalía del señor Juárez Atoche? ¿Hay una investigación al partido de Alan García por esta declaración para preguntarle a Barata sobre cuánto le dieron y si es verdad lo que decía Marcelo Odebrecht? No. ¿Y saben por qué no hay? Porque Marcelo Odebrecht ha dicho que ya no va a hablar, que ya no va a decir nada. ¿Y saben por qué no va a decir Jorge Barata nada? Porque él ha dicho que han roto con el acuerdo, que a él le habían dicho en el acuerdo que tuvieron entre Perú y Brasil, o entre los fiscales de Perú y Brasil, que si él colaboraba no iban a ni investigarlo, ni procesarlo, ni nada. Pero como no han cumplido su palabra, él ya no va a hablar. Justo cuando tienen que preguntarle por Keiko y por Alan, él ya no va a hablar. ¿Y saben por qué no va a hablar? Esto es un dato bien interesante, ¿ah? Porque el señor Juárez Atoche le ha abierto una investigación a Jorge Barata por lavado de activos, ha pedido que se inmovilicen sus cuentas, su plata de AFP y que se bloquee todo esto. Es decir, Juárez Atoche, que sabía que si le encausaban a Barata, si lo investigaban, él ya no iba a hablar, lo investiga. Barata se molesta, ya no quiere hablar. Y por lo tanto, como ya no quiere hablar, no vamos a saber si es que le dio Barata a Keiko Fujimori y a Alan García. Jugada maestra. Es decir, no se va a saber. Y me acabo de enterar hace un ratito nomás que el fiscal Juárez Atoche ha mandado una comunicación diciendo que va a prescindir de las declaraciones de Jorge Barata, que ya no va a insistir en interrogarlo por el caso de lavado de activos que se le sigue a Nadine Heredia y Antumala, que se va a quedar con las declaraciones que le dio al fiscal Hamilton Castro. Y punto. Con esas declaraciones se va a quedar. Es decir, los señores fiscales, que yo no conozco y que por lo general respeto, yo no tengo ningún problema personal con ninguno de ellos, los conozco, pero sí me llama la atención que la verdad, todo esto lo dijo Marcelo Odebrecht. Y Marcelo Odebrecht se encarga de decir, el único que puede dar los detalles es Barata. Y entonces un fiscal diligente en ese momento hubiera seguido jalando la pita a Odebrecht para tener más elementos. Y claro, y después corroborar con Jorge Barata. No hicieron lo primero, y lo segundo ya no lo pueden hacer porque el señor Barata ya no va a hablar. Punto, se acabó, cerrado el caso. Por eso es que los apristas ahora dicen que hay una esperanza en la justicia. La justicia que, una vez más, se le acomoda y les cae como anillo al dedo. 8:44 de la mañana, vamos a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Lo siento, su expediente todavía no pasa al juzgado. Pero si ya han pasado más de 6 meses, señor. Usted sabe, el trámite demora un poco y ahora, si usted desea agilizarlo y puedo ayudarla... ¿Qué me quiere decir? No se asuste, baratito, nomás le va a costar. El soborno a un funcionario público para obtener un beneficio es un delito y es penado hasta con 8 años de prisión. No formemos parte de una cadena de corrupción. Denuncia a los malos funcionarios que cometen este delito. Porque no hay derecho.
Ya te dije, María Teresa, es fácil. Gánate la confianza del secretario. Verás que tu caso se resuelve rápido. Pero papá, eso no sería correcto, ¿no? Andicita, por favor, yo sé lo que te digo. Si queremos que la justicia sea limpia y transparente, cambiemos nuestra mente. Por un sistema judicial sin manipulación ni corrupción. La justicia debe ser mejor, acabemos con la corrupción. A ver usted, deténgase. Se pasó la luz roja y chocó un taxi. ¿Sus documentos? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes con quién estás hablando, Soy coronel del ejército. Así que evítate problemas. Anda tranquilo nomás. Siga nomás, no hay ningún problema. ¿Qué cosa? Las faltas y violaciones a las normas deben ser sancionadas con el mismo rigor. Civiles y militares tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes. Porque no hay derecho. Son las 8:45 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, estamos conversando sobre lo que va a ser el tema del día, por supuesto, va a ser el tema de la semana, va a ser el tema del mes y va a ser el tema del año. Ollantumala y Nadine Heredia están les han dictado prisión preventiva, van a determinar dentro de poco a qué centro penitenciario van a ir. Y yo he venido comentando y dando mis opiniones sobre lo que considero ha pasado el día de ayer. Pero quiero decir que hay mucha gente que nos está escribiendo a través del Facebook. Me saludan desde Japón. Un saludo para la gente de Japón que está escuchando. No sé si es Aritomi, Rosa o los Fujimori también de repente están escuchando. Y yo, por ejemplo, tremendo prófugo, nadie los trae. Nadie se preocupa por él, no pasa nada. En fin, nos saludan desde Piura, nos saludan desde Chimbote. Bueno, estamos contentos, de verdad que muchísima gente nos está siguiendo y les pedimos que sigan compartiendo para poder tener la posibilidad de intercambiar con todos ustedes todos los días a través de esta red, que la verdad es muy importante. Son las 8:47, estamos en comunicación telefónica con el doctor Julio Arbizu. Él ha sido procurador anticorrupción y quisiera, saludándolo a esta hora de la mañana, preguntarle por lo que ayer ha sucedido. Es decir, ¿está de acuerdo? ¿Le parece pertinente? ¿Le parece razonable? ¿Le parece proporcional lo que ha decidido el juez Richard Concepción Carguancho en torno al expresidente Ollantumala y su esposa, la señora Nadine Heredia? Doctor Julio Arbizu, muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Muchas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha sucedido el día de ayer? ¿Se ajusta al derecho? ¿Era lo que correspondía? ¿Cuál es su opinión? Mira, Glatzer, habría que partir haciendo una distinción entre lo que es una sentencia condenatoria, eso para el público que no necesariamente conoce ni tiene por qué conocer los detalles jurídicos de una decisión jurisdiccional, y de tal manera que una sentencia requiere de un procesamiento, de una investigación primero y de un procesamiento luego para llegar a una decisión judicial. Esta decisión judicial puede encontrar al sujeto que ha sido sometido al proceso inocente o culpable. Aquí no estamos en ese caso, es decir, los señores Humala y Heredia no han sido todavía procesados ni llevados a juicio oral, y por tanto lo que ha hecho el juez ayer no es dictar una sentencia, como equivocadamente algunos han. Lo de ayer es básicamente una medida preliminar, decisión tomada a raíz de una solicitud del fiscal de variar la condición procesal de los señores Humala y Heredia, ¿no? Demandada desde el Ministerio Público. Ahora, tú me pides que analicemos si es que la decisión del juez se ajusta a derecho. O sea, eso habría que recurrir a cuáles son los elementos que justifican una prisión preventiva. Y estos elementos son básicamente tres: uno de nuevos elementos o elementos suficientes de convicción de la comisión de un delito, un pronóstico de pena superior a 4 años, y el último es el peligro procesal en abstracto. El peligro procesal, a su vez, se puede expresar en peligro de fuga o de perturbación de la actividad probatoria. El fiscal se ha concentrado, básicamente con mucha contundencia y rigor, en aportar nuevas evidencias de responsabilidad penal. Pero creo que no ha sido igual de riguroso, igual de contundente en demostrar que existe peligro procesal. Y lamentablemente,
¿no? Para dictar una prisión preventiva, estos tres elementos son concurrentes, es decir, no es que tiene que haber uno solo o tiene que incidirse en el pronóstico de pena o en los elementos de convicción. Lo que yo he visto es que el alegato del fiscal y luego de la decisión del juez ha sido una pobreza en cuanto a justificar el peligro procesal. Se ha dedicado el fiscal a enumerar algunos de los elementos que ya había sostenido en una anterior solicitud de prisión preventiva que fue rechazada por el mismo juez, ¿no? Y agregar algunos que no son de ninguna manera o no pueden contribuir a representar peligro procesal. Me estoy refiriendo básicamente, por ejemplo, al viaje de las hijas, siendo que además el hijo menor está en Lima, o se quedó en Lima, no viajó con las niñas, y una serie de argumentos, la verdad, bastante poco sólidos que no aportan en función de acuerdo. Ahora, sí, musical. Doctor Arbizu, pero lo que usted considera una pobreza de argumentos o la falta de solidez para que puedan configurar fehacientemente de que los tres requisitos se cumplen, podría adjudicársela al fiscal en su pedido, pero eso ha sido revisado por el juez y el juez es el que ha determinado, entonces los dos tendrían que haber tenido la misma idea, la misma percepción, o de repente han bajado la valla la exigencia para dar una medida como esta. ¿A qué cree que se debe? ¿A la poca capacidad de poder entender el tema? Usted ha participado de casos que a veces han sido muy mediáticos y hay presiones de todos lados. ¿Eso puede haber influenciado? ¿Qué cosa ha pasado con eso? Porque yo creo que, como usted bien hace, hay que centrar la discusión en lo que corresponde. Y ayer se discutía solo si ellos seguían siendo investigados con restricciones pero en libertad o en la cárcel. Han decidido por la cárcel. Pero ¿le parece a usted por qué? Mira, yo creo que hay, desde hace mucho tiempo, lamentablemente en la justicia peruana, en realidad esto no es privativo con exclusividad de la justicia peruana, pero es una idea extendida, una idea nefasta, que distorsiona el derecho en sí mismo, el derecho penal. Hay una idea de que la prisión preventiva es una regla, ¿no es cierto? Que cualquiera que afronte un proceso penal debe afrontarlo o debería afrontarlo en prisión. Y es exactamente al revés. La prisión preventiva es una excepción. La prisión preventiva tiene que ver básicamente, volvemos nuevamente a los elementos, con la posibilidad de perturbar la acción de justicia o de entorpecer las investigaciones o de la posibilidad de una elección. Yo creo que el fiscal no ha derrotado la posibilidad o no ha derrotado la defensa en el sentido de probar que había un peligro procesal o un peligro de fuga. Sí, tú me dices, efectivamente, esto fue planteado por el fiscal y ha sido ratificado o acordado o aceptado por el juez. Me parece que en rigor ambos se equivocan. Y ojo que con esto no estoy sosteniendo la inocencia de los fiscales. De acuerdo. Es más, partir de la premisa de que hay suficientes elementos de convicción. Pero ojo, esos elementos de convicción servirán al mismo juez para dictar una sentencia condenatoria. Sí, pues. En este momento se discute básicamente en qué condición afrontan el proceso, como tú bien lo has dicho. Y en este momento lo que se tiene que tomar en cuenta es la conveniencia y la oportunidad de que los señores afronten el proceso libres o en prisión preventiva. Yo creo que había suficientes elementos de arraigo para entender que los señores podían afrontar este proceso en una condición por lo menos menos intensa que la prisión preventiva. Podría haber sido, ojo, podría haber sido, ellos no tenían impedimento de salir del país, no, pues ellos no tenían, o se les pudo haber impuesto una detención domiciliaria, pero el juez ha optado por la más intensa de las medidas de preventivas. Sí, ahora, una última pregunta, doctor Arbizu, que tiene que ver con el estadio siguiente, es decir, una investigación. Luego, si es que hay la convicción o los elementos de convicción suficientes, como parece tener el fiscal, debe ir a una acusación para que se inicie un juicio oral. Pero lo que llama a mí por lo menos la atención es que si el fiscal, cosa que ayer, como usted bien dice, sí se ha podido apreciar, tiene
una buena cantidad de elementos probatorios que vinculan a Ollantaytamala, a Nadine Heredia, con determinados delitos, ¿por qué no acusa de una vez por todas? Ayer escuché al fiscal coordinador de lavado de activos de decir, bueno, no lo hace todavía porque está terminando algunas pesquisas que pueden dar cuenta de algunos otros hechos. Pero la pregunta es, con lo que ayer se ha exhibido, ya podría iniciarse un juicio. ¿Por qué cree usted que no lo hace? Mira, Glatzer, hay una diferencia sumamente importante entre presentar argumentos y confrontarlos en un juicio. ¿No? Evidentemente, en apariencia, según su requerimiento, tiene una serie de elementos de convicción que podrían dar lugar a una sentencia condenatoria. Pero estos elementos de convicción tendrán que confrontarse a los elementos de la defensa en un juicio oral. De eso se trata precisamente el proceso penal, el nuevo proceso penal de corte acusatorio. Yo sospecho que el fiscal no está todavía seguro de la potencia de los argumentos. De otra manera, yo creo que habría avanzado ya bastante más de lo que ha pasado, ¿no? Muy bien. Por eso yo creo que además el fiscal está adelantando ciertas estrategias o ciertas que no tendría por qué hacer en este momento. Eso también es peligroso para el proceso y para lo que se ha tratado. Doctor Julio Albizu, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Vamos a tener, como siempre, la posibilidad y oportunidad de conversar más adelante también sobre otros temas. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un abrazo a todos allá. Muy amable, doctor Albizu, muy amable. Teníamos algún problema con la comunicación, también no se escuchaba muy bien, pero en fin, el doctor Albizu está fuera del país y a veces se complica un poco la comunicación. Son las 8:57 de la mañana. Ya tuiteó AG, Alan García, ¿no? Hay algunos que dicen que cuando aparece AG en la agenda de Marcelo Odebrecht no es Alan García, Carlitos, es AG Gallina, que parece que le gustaba a Odebrecht. Ya, pero a ver, dice en su tweet Alan García, aunque usaron su poder para destruirme, en vez de promover el crecimiento, lamento por la patria y por sus hijos el espectáculo de ayer. Este señor está por encima del bien y del mal. Qué comodidad desde donde este señor se pronuncia. Qué, digamos, seguridad tiene de que nada le va a pasar a él. Qué bien que la pasa Alan García cuando debería estar un poquito más preocupado. Pero a veces, como en el Perú, suceden las cosas, que hay algunos que nacen con estrella, pues otros nacen estrellados. Son las 8:59 de la mañana. ¿Vamos a ir a una pausa? ¿Todavía no? ¿O tengo un minutito más? ¿Sí? Ya, quiero comentar una cosita en relación a lo que decía Albizu, que no se escuchaba muy bien, pero quiero repetir esto, que Ollanta y Nadine tienen responsabilidad penal en los hechos que se le imputan por corrupción. Yo cada vez tengo menos duda. Creo que Juárez Atoche ayer ha expuesto varias cosas que son clarísimas y que configuran elementos para determinar una sanción, una pena. Eso a mí me parece que no está ya en discusión. Pero tiene que eso demostrarse en un juicio y para eso el fiscal tiene que acusar. Es decir, el fiscal tiene la llave del proceso del juicio oral. Tiene la llave, es el único que tiene. Si él acusa y la sala penal dice hay elementos para iniciar un juicio, el juicio se comienza y ahí el doctor Juárez Atoche puede ir y exhibir las pruebas y dar cuenta, y el juez tiene que decir efectivamente este cometió el delito, 10 años, 20 años, lavado activo, lo que fuere. Eso es lo que tiene que pasar. Pero ahora se ha discutido, como decíamos, ya otra cosa. Y es verdad, no es defendiendo a Ollantaytamala y a Nadine Heredia, que digamos son a este respecto indefendibles, pero se defiende el principio, porque si a ellos les puede pasar eso, imagínense a cualquier otro, te meten preso de una. Ahora, lo que pasa es que Ollantaytamala, ya no digo en términos legales, ya no digo en términos políticos, digo en términos personales, pues eran muy antipáticos, le caía mal. Nadine Heredia pues es odiada por todo el mundo por la manera como era, ¿no es cierto? Y seguramente si ser antipático sería un delito, le meten cadena perpetua y todos estarían de acuerdo, en primera, segunda y tercera instancia. Si haber traicionado tus ofrecimientos de campaña y haber traicionado a tus electores fuera un delito,
seguramente cadena perpetua allá en Tumala también, y mucha gente estaría de acuerdo con él en primera, segunda instancia, pero esas cosas no se sancionan ahí, sino se sancionan de otra manera, ¿no es cierto? Vamos a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Continúa con la información, cultura, entretenimiento y música a través de radiosanborja.com. Felices fiestas patrias les desea Mediacorp. Ahora, toda la información de actualidad nacional e internacional, empresarial, miscelánea y más, la podrás encontrar en www.rci.com.pe, Radio Canal Identidad. También podrás escuchar y ver los diferentes programas informativos y musicales bajo la producción de Mediacorp, RCI, Radio Canal Identidad. Todo lo que buscabas en un solo portal. Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro. Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y estar infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esa cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esta cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que los colibríes son los únicos pájaros capaces de volar hacia adelante y hacia atrás? Así como lo oyes, los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia adelante y hacia atrás. Los colibríes o picaflores suelen volar hacia atrás cuando se retiran de una flor luego de recolectar néctar. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que los grillos se perfuman para encontrar a su pareja? Así es, científicos australianos descubrieron que los grillos utilizan diferentes técnicas de apareamiento. Los más fuertes cantan y los más débiles se perfuman para atraer a las hembras. Los científicos observaron que en las peleas entre grillos, el macho ganador produce un sonido de cortejo en presencia del macho subordinado. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión? Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, limpia y mantiene hidratados nuestros ojos. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre? Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer.
La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto. Curiosidades. Por fin llegó la respuesta de la municipalidad a nuestro pedido de darle mayor seguridad al bar. Lea, vecino, lea la respuesta. Por el momento, el municipio no tiene presupuesto asignado para el tema en cuestión. Uy, qué pena, vecino. Pero no importa, pues. Por ahora podemos organizarnos todos los vecinos. La seguridad nos la tienen que dar solo las autoridades. La policía, pues. Esa es su tarea. Hay que esperar nomás, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ahora está cuándo. Mientras tanto, ¿qué va La seguridad ciudadana no es tarea solo de las autoridades locales o la policía. Organizándonos con los vecinos, podemos combatir la inseguridad de nuestra comunidad. La seguridad ciudadana es tarea de todos. Ya me dieron el dinero para la construcción del colegio. Son tantos materiales, ojalá que nos alcance. No se preocupe, compadre, no se preocupe. Yo tengo un lugarcito donde nos venden más barato y en las facturas ponemos precios altos, los costos reales, pues. Pero, compadre... No se preocupe, yo sé la movida y así nos cae alguito, ¿no? El engaño, el robo y la malversación a los fondos del Estado es un delito y puede ser penado hasta con 8 años de prisión. Denuncia a los que cometen este delito. No formes parte de la corrupción. Nueve y 6 minutos de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Soy Gladys Atuesta, tengo el gusto de estar todas las mañanas con ustedes a partir de las 8 de la mañana. Estamos saliendo aquí en el 105.5 de la FM, estamos saliendo a través de internet, estamos saliendo en vivo, en directo a través del Facebook y la verdad que nos va bastante bien. Sigan compartiendo por favor este modesto espacio que lo que busca es no solo exponer un punto de vista, sino tratar de poner la discusión en donde creemos nosotros debe darse y tratar de evitar que la distorsión o determinados intereses terminen confundiéndonos un poco más de lo que a veces estamos confundidos con una política, con un sistema político, con unos políticos, la verdad que lejos de dar orgullo dan muchas veces vergüenza. Tener presidentes de la República en la situación en la que tenemos a varios es penoso, y es penoso no solo porque cometen delitos y la justicia tiene que actuar en contra de ellos para sancionarlos, sino también de pensar y estar un poco más activos en reaccionar, pero sobre todo en permanentemente estar apuntalando, buscando alternativas para el país que no solo sean aquellas que son consecuencia de la gran publicidad o digamos de un asunto básicamente emotivo. Yo he mencionado hace un rato el artículo de Gustavo Gorriti en Caretas y en IDL Reporteros, o IDL Reporteros y Caretas, y mucha gente en el Facebook está diciendo que venga Gorriti, que vaya Gorriti, hay que entrevistar a Gustavo Gorriti. Y ya hemos hablado con Gustavo Gorriti. De la próxima semana Gustavo Gorriti viene aquí al programa para conversar con él sobre todos estos temas. Sin duda él e IDL Reporteros son los que más y mejor han abordado el tema Lavallato y más y mejor han venido dándonos una serie de elementos nuevos, importantes, para empezar a abrir nuestro criterio, nuestro razonamiento, nuestra idea de lo que significó este mega caso de corrupción, y ojalá también eso imprimiera un poquito más la actitud de determinados funcionarios, sobre todo algunos fiscales, para que hagan las cosas de esa manera tan diligente que se resalta ahora en algunos casos, también en otros donde más bien a veces la modorra, a veces la paciencia, a veces el formalismo, a veces digamos otras cosas hacen que no se avance como debería avanzarse. Son las 9:10 ya de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho.
y estamos en comunicación telefónica, me dicen, con el doctor Julio César Espinosa. Él es abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que es una cosa que le impidieron ser también hace algunos días. No podía ser abogado de los dos, le dijo el fiscal Juárez Atoche cuando fueron a dar una declaración. Ayer el juez Concepción Carguancho ha dicho eso no es válido, uno puede ser abogado de uno y de un pariente y no pasa nada. Le ha enmendado la plana al fiscal en ese sentido. Pero el doctor Espinosa está con nosotros en el teléfono y quisiéramos preguntarle algunas cosas un poco más prácticas, concretas, de los minutos u horas siguientes, y después vamos a entrar un poquito al caso. Doctor Espinosa, muy buenos días, gusto de saludarlo. Sí, Glatzer, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Solamente quería preguntar, tanto el señor Ollanta Humala como Nadine Heredia ayer han pasado la noche en la carceleta del Poder Judicial. ¿Ya se sabe a qué penal van a ser trasladados? ¿Se ha definido eso? ¿Cuánto tardará más o menos que se tome esa decisión? El doctor Pedraza, que es su colega y que también es parte de la defensa, ha puesto énfasis en un pedido muy concreto, que se tenga en cuenta al momento de decidir el lugar, el centro penitenciario donde van a ir, pues que tengan las seguridades necesarias, porque tanto Ollanta Humala, que ha sido presidente de la República, y Nadine Heredia, su esposa, pues no por digamos, un asunto de privilegio, sino por una cuestión de sentido común, tienen que estar bien resguardados. ¿Ya se definió eso? En realidad, el procedimiento de calificación, de clasificación, toma más o menos hasta el mediodía. De acuerdo. Todavía no está definido. Hay una junta del INPE que hace una valoración de varios factores que tienen que ver con las condiciones familiares, la cercanía que deben tener hacia los abogados, al lugar donde se realizan las diligencias, etcétera. Varios factores que todavía no han sido definidos, pero creo que no pasan de las 2 de la tarde y eso ya está decidido. Ajá, por el INPE. De acuerdo. Ahora vayamos al caso y a lo que se ha discutido el día de ayer. Hay en determinados sectores, digamos, mucha indignación y malestar en el sentido de que ver a un presidente o a un expresidente y a varios otros en situaciones vinculadas a corrupción, pues a uno lo mortifica. Y mucha gente cree que ayer ya se estaba juzgando a Ollanta Humala y Nadine Heredia y no que se estaba discutiendo solo la prisión preventiva. Ustedes han expresado, por cierto, a través del pedido o la apelación, que no están de acuerdo con lo que ha dicho el fiscal Concepción Carguancho, pero si tendría que resumirle, doctor Espinosa, a nuestros oyentes, ¿cuáles son los argumentos por los cuales ustedes no están básicamente de acuerdo con lo que se ha hecho? ¿Qué dirían? ¿Cuál va a ser el argumento en la siguiente instancia? Sí, muy puntual. 3 temas. Dice el juez que hay peligro de fuga y de obstaculización porque el señor Humala llegó impuntual a una diligencia, 20 minutos tarde. Entonces, el juez asume que esa es una suerte de desacato a una orden judicial, cuando lo que está acreditado que se llegó 20 minutos tarde ante el propio fiscal, ante su adjunto, se levantó un acta, nos reunimos con el fiscal, le explicamos la razón de la tardanza, se señaló nueva fecha y el señor Humala acudió y la diligencia se cumplió sin ningún problema. Desacato, incumplimiento, nunca hubo y eso la Fiscalía lo conoce. ¿Ya? Segundo punto, que hubo un anticipo de herencia, o sea, se entregó un bien inmueble, un departamento de Armendáriz, para transferírselo a una de sus hijas. Sí. Sería una infracción si ese inmueble tuviera una orden de incautación, una orden de embargo o una prohibición para disponerlo. Y en el mes de septiembre, octubre, en que ello sucede, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni ningún juez, ni de ni de ningún caso, habían ordenado ninguna medida contra ese inmueble.
no había nada que prohíba que se pueda hacer. Claro, pero lo que dice el fiscal y lo valida el juez Concepción Carhuancho no es si había impedimento o no para hacerlo, sino el hacerlo significaba ya poner en manos de terceros un bien, porque sabía que le podía finalmente la justicia determinar su responsabilidad en caso de lavado de activos, y que no quería que se le quite el bien, es decir, pagar con eso la reparación civil, por ejemplo. La pregunta sería, ¿y por eso tiene que haber prisión? Ajá. Usted, ¿Cómo, sí. ¿Cómo, si es que esa fuera la hipótesis, se neutraliza o se pervierte esa imputación que hace el fiscal, o sea, de querer evitar pagar la reparación civil? Ajá. Pues afectando o ese bien, ese mismo bien, claro, es decir, otros bienes. ¿La cárcel va a revertir la transferencia? No, ¿no es cierto? En el caso de que se fuera. Ya, de acuerdo, ese es un argumento. Pero el otro, y me imagino que es el tercer punto que usted iba a plantear, tiene que ver ya no solo con el periodo de fuga, sino la obstaculización de la justicia. Y ahí diferencio lo de Nadine Heredia y lo de Antumal. En el caso de Nadine Heredia, lo que se dice es que ella permanentemente ha dado versiones distintas sobre los hechos sobre los cuales ha sido preguntada. Primero ha dicho que no y después ha cambiado su versión en torno a las agendas, en torno a recursos que recibió de tal o cual empresa, en fin, por ahí hay todo un desarrollo. Y que cuando fue a hacer la pericia grafotécnica, ella trató de hacer una letra distinta para que justamente no la vincularan con las agendas que al final reconoció que eran suyas. Y eso dice el fiscal, y el juez lo valida, que es una muestra de que ella tiene una voluntad de entorpecer, de distorsionar la actuación de la justicia con esa actitud. Sí, bueno, esos aspectos en gran medida también ya han sido definidos. Si un inculpado cambia o no su versión, fue un hecho que en este proceso específicamente ya fue analizado tanto por el juez Concepción Carhuancho como por la sala en otro incidente. Y en ese otro incidente, que fue el incidente de tutela de las agendas, la sala de apelaciones ya concluyó que el cambio de versión que se ha producido no puede ser reprochado jurídicamente, porque asume que es una decisión propia de la defensa y protegida por el derecho a la no autoincriminación. Así es que ese es un tema que ya la sala lo definió. O sea, digamos, entonces, para decirlo en términos más coloquiales, doctor Espinosa, digamos, cambiar de versión o mentir no es un delito, o sea, lo puede hacer uno y si le afecta, le puede afectar, digamos, en el juicio más adelante, pero para la prisión preventiva no corresponde, porque ahí valdría hacerse la pregunta siguiente: estando en la cárcel, ¿Nadine Heredia va a dejar de mentir? O sea, digamos, si es que su estrategia es no decir o cambiar de versión. Ese es el tema realmente sorprendente de la conclusión del juez de ayer, que si la prisión va a impedir que en términos generales cualquier ciudadano pueda cambiar estrategias de defensa en un contexto de una investigación compleja como esta. Y el tema del examen grafotécnico, que ahí trató de inducir o al error o tratar de engañar a las autoridades haciendo una letra distinta para que no la vinculen con las agendas que después reconoció eran suyas. Mire, la cuestión referida al cambio puñográfico, la propia Fiscalía la remitió a una nueva investigación para que analice la ilicitud de ese tema. La Fiscalía Común que ha llevado adelante este caso ha concluido que allí no hay delito, que no hay un hecho de naturaleza reprochable en términos ilícitos, y emitió una resolución archivando el delito por varias consideraciones jurídicas. Entonces, nosotros hubo una investigación por el tema de haber hecho una letra distinta y finalmente ¿en qué terminó? Supuesto delito de fraude procesal que además fue denunciado por, me parece, un congresista de Fuerza Popular, no recuerdo el nombre, pero se generó una investigación
la Fiscalía investigó el tema y archivó. Ha concluido que no ha habido fraude procesal y la propia Fiscalía no impugnó, aceptó esa decisión. Ajá. Entonces, eso no sabía. Hoy no se puede sostener, no, eso está acreditado formalmente, y no se puede sostener que ese elemento va a generar sustento para una prisión. Doctor Espinosa, ahora el caso de Antumala. En el caso de Antumala, digamos, también validan varias cosas que para Nadine Heredia en términos de la transferencia y las propiedades, pero hay uno que tiene que ver con su comportamiento en otro caso, y el caso Madre Mía. Entonces el argumento es ahí que hay una serie de audios que dan cuenta de que él y su entorno lo que hicieron en el caso Madre Mía es manipular a testigos comprando versiones para favorecerlo a él, ¿no es cierto? Y que dicen que ahora que está frente a este caso de lavado de activos, él podría tener el mismo comportamiento y por lo tanto tiene que ir a prisión preventiva. Sí, vamos a ver. Acá hay un tema jurídico que voy a intentar explicarlo brevemente. Para que haya una prisión es elemental entender cualquier prueba o imputación acerca de peligro de obstaculización o de intentar frustrar el proceso tiene que ser presentada por el fiscal, pero corroborada. Corroborada significa que la defensa puede haber participado controlando, conociendo el contenido, en este caso, de esos audios. Y lo que ha sucedido en este caso, se lo hemos explicado al juez en plena audiencia, que esos audios no han pasado por el control de la defensa. Pero a ustedes no les habían enviado ya los audios, si digamos, del momento en el que todos conocimos el contenido de algunos de ellos, se supo que a ustedes les habían entregado las transcripciones también y que, digamos, ustedes la tuvieron, además se dijo, con un tiempo de, digamos, razonable para que los pudieran escuchar o, digamos, revisar las transcripciones. Ya, una cosa son documentos escritos, transcripciones hechas por los policías que en su momento recabaron esa información, y otra cosa, si se habla de audios, es escucharlos formalmente en una diligencia para saber si quienes hablan son los que el fiscal o el juez ahora atribuye como protagonistas, para saber su contenido escuchándolos y para que la defensa pueda presentarlo. Ahora, pero entonces, doctor Espinosa, ustedes lo que cuestionan ahí es que no tuvieron la posibilidad de escuchar y dar opinión sobre si eso era válido o no para que el fiscal los ha utilizado y el juez lo ha validado. Y no están cuestionando... Ni el fiscal. Pero no están cuestionando... Ni el fiscal los escuchó, menos el juez. Ajá. Y el juez dice, con esos audios se prueba que hubo compra de testigo, pero el juez no escuchó los audios. Ahora, ¿y cómo pero no plantean ustedes entonces un cuestionamiento a que sobre el caso de compra de testigos hay una sentencia ya de la Corte Suprema que ha cerrado el caso? Yo sí creo que hubo compra de testigos, pero creo que no sé si hay ahorita un caso, una investigación en curso sobre ese tema, porque lo que había hasta hace unas semanas era un caso cerrado ya en la Suprema. Por supuesto. Además de lo que yo he explicado, que es una cuestión bastante precisa para nuestra investigación, nos guste o no, el caso de compra de testigos al cual se refirió ayer el juez Concepción ha sido cerrado por una sentencia confirmada por la Corte Suprema, y hasta el día de hoy ni la Fiscalía ni ninguna instancia ni agente o sujeto procesal vinculado a esos hechos ha realizado alguna actuación para revertir esa decisión, que también es firme. Ajá. Doctor Espinosa, tengo una última pregunta. Me he enterado hace poco, pero quisiera ver si usted me puede ayudar a confirmar esto o no, que el fiscal Juárez Atoche ha decidido ya no insistir con interrogar a Barata
y más bien quedarse con la versión que Barata le dio, creo que al juez Hamilton Castro, cuando éste lo interrogó. Habida cuenta, Barata ha dicho que ya no va a colaborar con la justicia. Es lo que en la práctica significaría de que el Ministerio Público está aceptando que Barata ya no puede colaborar y que por lo tanto se va a quedar con la versión inicial. ¿Eso es así? Nos han notificado el día de ayer de una disposición donde el fiscal Juárez se desiste ya de continuar requiriendo interrogar al señor Barata. Y obviamente para nosotros también esta decisión es sorprendente, inexplicable, por una razón básica, ¿no? Todos saben, ya es público, que Marcelo Odebrecht dijo: yo autoricé que se haga esa supuesta entrega, pero cómo se hizo, el origen, en qué forma se realizó y si es que se dispuso o no dinero de origen ilícito, lo sabe Barata. El señor Barata. Ajá. Entonces, le ha preguntado varias cuestiones, ha dejado muchos interrogantes que Barata debe responder en este proceso, en nuestra investigación. Y ya no lo va a hacer. Y ya no podrán ser respondidas en nuestro caso, porque el fiscal Juárez ha decidido prescindir de esa declaración. Increíble, pero eso en otras palabras. Sí, a ver. Nosotros como abogados no vamos a poder nunca interrogar al principal testigo de cargo de este caso. Ajá. Ahora, pero tampoco se le va a poder preguntar al señor Barata sobre otra cosa que se ha conocido del interrogatorio de Odebrecht en Curitiba, que él le dio a otros candidatos, entre ellos Keiko Fujimori y el candidato del partido aprista o el partido de Alan García, como dice Marcelo Odebrecht, y que ha sido difundido ayer por Gustavo Gorriti. Es decir, ya no se le va a poder preguntar, o sea, ya el fiscal Juárez Atoche asumió, ¿no es cierto?, que ya con Barata no se cuenta para nada, no solo para el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, sino tampoco para los otros casos. Pese a que la Fiscalía de Lavado de Activos también investiga un proceso por lavado de activos del Partido Fuerza Popular. Ajá. Lo investiga, pero ya prescindió de su declaración. Y bueno, habrá que ver, pues entonces, si es que en algún momento alguien podrá responder estos interrogantes, pero el protagonista y el que conoce toda esa información, según ya es un hecho notorio, nunca más hablará, y la Fiscalía ya ha convalidado esa suerte de decisión displicente del señor Barata. Increíble. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Muy amable. Vamos a estar atentos, por supuesto, a qué cosa sigue. Esto es una primera instancia, hay una segunda todavía. Vamos a ver cómo razona ya un colegiado. Y vamos a ver. Como ya hemos dicho en varias oportunidades, este no es un juicio. El juicio tiene que darse, el juicio oral. Yo ahí sí no voy a entrar a discutirlo ahora, por supuesto. Creo que hay elementos de responsabilidad de Ollantumala y Nadine Heredia, pero este no es el momento. Acá estamos discutiendo otra cosa. Muchísimas gracias, muy amable. Encantado. Que le vaya muy bien. Julio Espinosa, abogado de Ollantumala y Nadine Heredia, ha conversado con nosotros. Voy a una pausa y regreso un instante. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Buenos días, señorita. ¿Usted es el que viene para el puesto de administrador? Sí, soy licenciado en administración. No se moleste, joven, pero usted está en silla de ruedas. Y la verdad, aquí nadie puede estar ayudándolo a cada rato. Pero no es problema. Además, aquí no hay rampas. Todas las cosas están hechas para gente normal, pues qué pena. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para estudiar, trabajar y divertirse como lo hacen todas las personas. La discapacidad no es incapacidad. Tus derechos no se tocan.
no haces tus tareas, ah? Oye, señor, no debes pegar así a tu hijo. Mira cómo está golpeado y asustado. Usted no se meta, vecina, ¿ya? Ay, qué mal. Este no es su problema. Mejor retírese. Toma esto, toma. ¿Qué se habrá creído esa señora? Yo educo a mi hijo como yo quiera. El castigo no educa, solo asusta. El niño que obedece con temor, de grande, no podrá defender sus derechos. Conversando entiende la gente, y los niños también. Porque no hay derecho. Son las 9:30 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho y vamos a salirnos un poco del tema que hoy día va a ser el tema, como digo, del día, y vamos a insistir mañana o el lunes con esto, porque van a haber el fin de semana sin lugar a duda algunas novedades. Pero lo que pasa es que también hay que hablar de otros temas que no deben pasar desapercibidos. Y tiene que ver con que se está este año, como todos los años, en julio, recordando lo que fue esta grave crimen contra estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Esto ocurrió el año 92, julio del año 92, 18 de julio del año 92. Y todos los años lo que se trata es de recordar qué sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, y para reivindicar también que estos asuntos no deben pasar y que siempre tenemos que seguir indignándonos por la manera como se generó este acto tan cruel contra estos jóvenes estudiantes y este profesor. Hay una serie de actividades que se vienen desarrollando y que el fin de semana y el lunes van a desarrollarse también, y que nosotros invitamos a ustedes puedan participar. Está ya aquí en nuestros estudios Carolina Guamán Oyague, que es familiar de uno de los estudiantes que fue brutalmente asesinado en ese caso que terminó siendo un caso emblemático y por lo cual Fujimori está, entre otros, purgando una condena. Y Cruz Silva, que es abogada, ella trabaja en el IEL, como ustedes saben, viene por lo general a hablar sobre otros temas, pero también ha venido esta mañana porque es parte de un grupo que en la Jornada Nacional de Derechos Humanos viene proponiendo y desarrollando una serie de acciones en este y otros casos. Carolina, Cruz, gusto saludarla, muy buenos días, gracias por venir. Tal vez a Carolina comenzar por recordar lo que esto significó, pero no solo en tanto los hechos graves que se produjeron, sino todo lo que se vino después en una lucha de los familiares de las víctimas por alcanzar justicia, que tuvo, digamos, un momento central que hoy día se empieza como a discutir y poner en duda, que fue la sentencia de Alberto Fujimori. Si tendrías que contarle a nuestros oyentes un poco, no solo el cómo fue, sino qué pasó después, ¿qué les diría? Porque esto es bueno recordar, ¿no? Porque a veces entre tanta, hoy día se habla de odio a Fujimori, que lo que estamos en contra del indulto, pues tenemos un problema con él, y que en realidad él es una persona anciana, y que en fin ya pasó algunos años. Pero hay que preguntarle a las víctimas, es decir, qué siguen sintiendo por su familiar desaparecido, por su familiar asesinado, ¿no? Entonces es bueno recordar. Cuéntale a nuestros oyentes esto, y después nos van contando un poquito de qué cosa va a haber este año, ¿no? Bueno, a mí he pasado más de la mitad de mi vida en procesos judiciales. Crecí en medio de salas judiciales, ¿no? La víctima, sí es cierto, es mi hermana, pero los familiares, a quienes el amor por nuestros seres queridos nos ha inspirado para seguir buscando justicia todos estos años, tenemos embargadas nuestras vidas en todos
los procesos de justicia que hemos seguido. O sea, nosotros hemos seguido cada uno de los pedidos legales que el Estado establece. Un Estado que fue criminal, porque fue el que creó un escuadrón de la muerte para... Mi hermana no tuvo derecho a un juicio justo. A ella la secuestraron, la torturaron, la ejecutaron, incineraron sus restos y me quitaron a mí el derecho de enterrarla como se debe enterrar a cada uno de los seres humanos que hay en este planeta. Pero después de haber cometido eso, Carolina, y de haber generado desastrosos y dramáticos hechos y haber llevado a la familia a la situación que tú bien describes, generaron, digamos, un escenario de impunidad para que, sabiendo quiénes eran, no se sancionaran a los responsables. Claro, porque, por ejemplo, uno de los eventos que marca mi cambio y obliga también parte de mi madurez siendo una niña, es la respuesta a un habeas corpus que presentó mi familia. ¿Y qué nos dijo el Estado? Que mi hermana no existía. ¿Tú te imaginas haber compartido gran parte de tu vida con alguien y que el Estado, la respuesta oficial, ¿cuándo fue eso, no existió? Carolina? Finales diciembre de 1992. Lo recuerdo muy bien, porque yo leí el documento. O sea, ese día, esa persona con la que tú has vivido, con la que te has jugado, con la que tú te has criado, no existía. Entonces no estabas reclamando por alguien que en realidad... Sí, o sea, yo lo debo haber soñado, mi madre seguro sufrió alucinaciones, ¿no? Y está pidiendo o reclamando por la vida de alguien que no existe. Y teníamos DNI, ella estaba inscrita en la universidad, iba a la universidad, tenía carnet hasta el 7º ciclo, ¿no? Y después, sabiendo quiénes eran los responsables, los empezaron a proteger, los premiaron primero. Lo que pasa es que cuando recibes esa respuesta, te das cuenta de cuál es el tipo de poder al que te enfrentas, ¿no? Totalmente una maquinaria de impunidad, porque se forma una comisión investigadora en el Congreso que nos dice que se fugaron con sus novios. Mi hermana, una católica practicante, casi fanática, diríamos, ¿no? Se fugó con el novio. Sí. Que esperaba casarse de blanco y otros llegar que hoy día todavía están vigentes en la política dijeron que se autosecuestraron. Claro, o sea, sí, ¿no? O sea, seguro que... Luego, o sea, si no fuera por el descubrimiento de las fosas, la búsqueda, que no significó, o sea, no fue cosa de un día, sino... Hubieron fosas en Ramiro Prealé, en Ceneguilla, distintos tipos de entierro, los enterraron, los desenterraron, los volvieron a quemar, para que no quedara ningún tipo de rastro. Y nosotros hemos tenido que seguir y crecer con esa búsqueda de justicia. Y los que encontraron los cadáveres no fueron las autoridades, fueron algunos periodistas, fueron los familiares. Sí. Fue, en realidad, el periodismo, fue mucha gente solidaria, ¿no? Porque los recolectores de basura, si no hubieran dado los planos, nunca hubiéramos sabido qué pasó. Y si eso no fuera poco, para garantizar la impunidad de quienes cometieron estos hechos, el año 95, 3 años después, dieron una ley de amnistía. Es decir, pero nos forzaron, ni siquiera nos forzaron, porque no nos dejaron participar en los procesos de justicia al mandar el caso a los fueros militares, para amnistiarlos en menos de un año, mientras vivían ellos en cárceles doradas. Sí, pues. Tuvimos que esperar que la dictadura cayera para que nosotros pudiéramos seguir procesos de justicia reales, ¿no? Y en plena democracia darnos cuenta de que había un proceso fraudulento contra María Hermosa, Vladimiro Montesinos y Fujimori, que fue lo que nos conminó a nosotros como familiares a ir a la Corte Interamericana, porque el fuero militar, que lo recuerde bien la ciudadanía, el 2003, habiendo el precedente del caso Barrios Altos, nos niega la posibilidad de enjuiciar a los criminales y responsables de nuestros familiares. Y es la Corte Interamericana, a través de una sentencia que dice eso no es válido, y tiene que volverse además, a juzgar. Es, digamos, no es que tú te presentas en la corte y te dicen, claro, tu caso esta mañana. No, fueron años también de batallar para que el caso tuviera el suficiente sustento.
Fujimori nunca se puso a derecho. Tuvimos que perseguirlo 5 años en tuvo Japón, que ser extraditado, efectivamente. en Chile. Ahora, Carolina, ¿y qué piensas ahora tú, que me imagino podrías condensar un poco lo que piensan los familiares, cuando se dice que sacar a Fujimori a la cárcel puede reconciliar al país? Que sacar a Fujimori a la cárcel porque está ya muy mayor y porque ya cumplió una parte de la pena y quienes estamos a favor de que la cumpla somos odiadores, somos gente que no queremos que a él le vaya mejor. ¿Qué piensas sobre eso? Es curioso que siempre se pida, ¿no? Tú no puedes, el perdón es una cuestión personal, es un proceso personal, espiritual de cada quien, de acuerdo a sus creencias o no, según la fe que profese, pero no se puede dar por decreto. No me puede pedir el presidente que yo perdone, que haga borrón y cuenta nueva, porque eso no existe. Hay Fujimori ha sido condenado por crímenes lesivos contra la humanidad y hay pruebas, o sea, no las inventé yo. O sea, yo no firmé esos decretos supremos secretos que dan cuenta del traspaso de dinero. Yo he perdonado, Glatzer, hace muchísimos años, porque soy una persona católica, porque me han costado muchísimos años de trabajo espiritual, sin que ninguno de los verdugos de mi hermana me pidiera perdón. Yo empecé la búsqueda del perdón a cada uno de los criminales. Los perdoné hace muchísimos años. Yo no vivo pendientes que comió, que no comió, pero sí, el perdón jamás puede ser olvido. Ni siquiera Jesucristo dijo que no cumplieras la ley. Pero perdón que ni siquiera Fujimori ha pedido. Es decir, Fujimori quiere salir de la cárcel porque dice que no cometió los delitos. Kenji quiere que su papá salga de la cárcel porque reivindica que lo que su papá hizo estuvo bien. Los fujimoristas dicen que tiene que salir indultado, así la ley no lo prevea, porque él es el fiel de la balanza y va a hacer que el Perú sea mejor. O sea, esos argumentos, tengo que pasarle ya a Cruz ahora para que nos cuente un poco, son los que están ahí y yo puedo entender, porque conozco a los familiares y he estado cerca durante todos esos años de ellos, y a mí me parece incomprensible que ahora se quiera poner a Fujimori como la víctima, que no es, que nunca fue, y que más bien buscó estigmatizar a las víctimas para justamente descalificar su lucha, ¿no? Claro, pero esta estigmatización sigue porque, o sea, soy yo la que odio. O sea, no lo odio, yo lo perdoné hace mucho. O sea, digamos, desaparecen a tu hermana, matan a un familiar y ustedes tienen que... Yo tengo que prepararle la cena al señor Fujimori y no, uno tiene que seguir los procesos de justicia. Además me parece inconcebible, y es algo con lo que quiero terminar, que el presidente ponga en escena, digamos, un artilugio legal que no existe. Sí, pues. Acá nos ceñimos al Código Penal y además el proceso de indulto tiene un proceso legal que todos deben seguir. Sí. Aquí los Fujimori no tienen, o sea, no son menos ciudadanos que yo. Yo también soy ciudadana y he seguido los procesos de justicia. Ellos no han solicitado el indulto para su padre. Sí, pues. Entonces, ¿cómo le das un perdón médico pues, que no existe legalmente? No, totalmente de acuerdo. Quiero preguntarle a Cruz Silva, porque están organizando una serie de actos que nos recuerden lo que sucedió en julio del año 92. ¿Qué cosa es lo que va a haber? ¿Qué cosa es lo que motiva? ¿Quiénes son los que van a participar? ¿Pueden o no participar quienes nos están escuchando en estas actividades? Y he visto que están ahora también a través de las redes difundiendo una carta que uno puede firmar en contra del indulto, por supuesto, como ciudadano. Si nos puede contar, por favor, todo eso. Así es, mira, Carolina ha señalado todo lo que ha sido durante más de 25 años la lucha de los familiares, ¿cierto? Y a esos familiares, y por esa lucha, y por la lucha de la dignidad de nuestra sociedad y el respeto de nuestra democracia, es que diversos grupos de ciudadanos nos hemos juntado con los familiares de las víctimas para apoyarlos en esta exigencia de justicia. Estamos no solamente organizaciones no gubernamentales, sino también estudiantes federados, profesionales, artistas, activistas de derechos humanos y organizaciones como por ejemplo la Coordinadora contra la Impunidad, que junto con los familiares hemos ahora organizado 2 actividades principales a los que invitamos a toda la ciudadanía en este momento crítico donde la justicia está a punto de quebrarse a sí misma.
El 16, este domingo, es la romería en el Cementerio del Ángel. A partir de las 10:30 de la mañana vamos a estar un grupo de ciudadanos acompañando a los familiares de las víctimas para recordar a las víctimas y ahí mismo fortalecer nuestro compromiso no solo con la vida, sino para defender la justicia que ahora se quiere quebrar con un indulto ilegal e inconstitucional a Alberto Fujimori. Y el 18 mismo, que fue el día en que sucedieron los crímenes del caso La Cantuta, vamos a hacer una vigilia al frente del Palacio de Justicia, donde invitamos a todos y todas los ciudadanos comprometidos y que están con el hartazgo de diversas injusticias en nuestro país, que se unan a esta lucha, a este plantón, a esta vigilia ciudadana, para exigir que esto no retroceda más y que al contrario, que una sentencia se respete, que la dignidad se respete. Quiero también hacer mención de que este apoyo también viene desde organizaciones internacionales, organizaciones incluso de familiares de víctimas en otros países. Está, por ejemplo, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, WOLA, CEGIL, DPLF, el lado de LASA, que son estudiantes profesionales de investigación en materia de justicia, el Centro de Pro Derechos Humanos de México, y en efecto hay una carta pública respecto de esta exigencia a PPK, al presidente, para que no indulte de esta forma irregular a Alberto Fujimori, ¿no? Es una carta que ustedes pueden encontrar circulando en redes, donde cada ciudadano puede poner su firma virtual. Ya se está llegando a las 7,000 firmas en pocos días y la meta es llegar hasta las 10,000, ¿no? Entonces estamos invitando a todos los ciudadanos. ¿Esto se está difundiendo por redes también? Sí, se está difundiendo en redes, está en la red de la Coordinadora contra la Impunidad, está también en la red de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, está en la red, lo hemos visto, de IDL Radio, por lo que agradecemos el apoyo también, y estamos solicitando que otras redes también se sumen a esta lucha ciudadana. Muy bien, entonces hay que participar, hay que recordar y no hay que dejarse engañar, porque aquí Fujimori y los fujimoristas no son las víctimas. Muchos de los que hoy día están en el fujimorismo alcahuetearon a estos malos militares que cometieron estos graves delitos y hoy día quieren hacernos creer de que la única manera de ser un mejor país es olvidándonos de eso, y eso no puede ser así. Muchísimas gracias, Carolina Cruz, por haber venido a compartir con nosotros eso. Y bueno, este espacio siempre está abierto para seguir hablando y recordando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, no tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día lunes a las 8 en punto aquí en No Hay Derecho. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No Hay Derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. Continúa con la información, cultura, entretenimiento y